no tenía torreta, no se veía tan imponente como un Tiger, y para muchos, parecía solo un cañón montado sobre orugas. Pero ese simple vehículo terminó convirtiéndose en una de las armas más letales, más rentables y más temidas de toda la Segunda Guerra Mundial, mientras Alemania gastaba fortunas construyendo monstruos de acero cada vez más pesados. Hubo una máquina mucho más humilde que hizo el trabajo sucio, con una eficacia brutal. Ese vehículo fue el Stag III. Mató miles de tanques enemigos, aplastó infantería, dominó emboscadas, y costaba mucho menos que un tanque convencional. De hecho, hubo momentos en los que este cazador silencioso resultó más útil que muchos Panzers famosos, porque a veces, en la guerra, no gana el más grande, gana el que puede seguir matando más tiempo, más barato, y en mayo era el número. Y el Stag III entendió esa regla mejor que nadie. Hoy vamos a contar la historia completa del tercero, una máquina nacida para apoyar infantería, pero que terminó transformándose en una pesadilla blindada para soviéticos, británicos y cualquier enemigo que se cruzara en su mira. Veremos por qué nació y cómo evolucionó, por qué fue tan devastador, y como un vehículo que muchos subestimaron, terminó siendo una de las armas más exitosas de Alemania en toda la guerra, porque el Stag III no era elegante, no era glamuroso, no era legendario por su tamaño, era legendario porque funcionaba, y en una guerra total, eso vale más que la fama. A finales de los años 30, el ejército alemán tenía una obsesión a la velocidad. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, dependía de movimientos rápidos, coordinación y golpes demoledores. Pero había un problema que aparecía una y otra vez. La infantería avanzaba, y de pronto se encontraba bloqueada por nidos de ametralladoras, posiciones fortificadas, cañones antitanque o edificios convertidos en fortalezas improvisadas. Los tanques podían ayudar, sí hay, pero no siempre estaban disponibles. Y además, los tanques tenían otras funciones al explotar brechas, romper líneas, avanzar en profundidad. La infantería necesitaba su propio martillo blindado, algo que pudiera acompañarla de cerca. Algo con blindaje suficiente para sobrevivir bajo fuego enemigo. Algo con un cañón capaz de destruir fortificaciones, cañones y posiciones defensivas. No se trataba todavía de cazar tanques. Se trataba de reventar obstáculos. Y así nació la idea del literalmente en cañón de asalto. La idea fue impulsada por Erich von Manstein antes de la guerra. Su propuesta era bastante clara en crear un vehículo blindado, bajo, bien protegido al frente, con un cañón potente, pensado para apoyar a la infantería en el momento más duro del combate. No necesitaba torreta, y eso era importante. Quitar la torreta significaba varias cosas: a menos complejidad, menos costo, perfil más bajo y producción más sencilla. En otras palabras, en un vehículo más barato y más fácil de fabricar, pero todavía mortal. Y Alemania, que ya estaba rearmándose a toda velocidad, vio el potencial de inmediato para construirla. Los alemanes usaron una base ya conocida y confiable en el chasis del Panzer III. A eso también fue una decisión brillante. ¿Por qué diseñar desde cero un vehículo completamente nuevo, cuando podían adaptar una plataforma que ya existía? Sobre ese chasis montaron una superestructura fija, cerrada y baja, con blindaje frontal inclinado y un cañón principal. El resultado no era bonito en el sentido clásico. No tenía la silueta heroica de un gran tanque de batalla, pero tenía algo más importante. Parecía una trampa de acero. Los primeros modelos iban armados con el cañón corto de 75 mm 37 L24, pensado principalmente para disparar proyectiles explosivos contra fortificaciones, edificios y concentraciones de tropas. Era perfecto para su misión original. Este no era un duelista de tanques, era un demoledor de posiciones. Su silueta baja le permitía ocultarse mejor. Su frontal era relativamente resistente para la época, y su cañón, aunque corto, era devastador contra objetivos blandos y defensa. Cuando entró en servicio, todavía pocos imaginaban hasta dónde llegaría. En las primeras campañas, el concepto empezó a demostrar que tenía sentido. En Francia y luego en los Balcanes, los cañones de asalto fueron útiles para apoyar los avances alemanes. No eran la estrella del espectáculo por Ocamplia, y eso en guerra significa mucho. La infantería agradecía tener cerca un vehículo que pudiera avanzar con ella y abrir agujeros en posiciones enemigas. En vez de esperar artillería pesada o apoyo aéreo, muchas veces el Stag podía resolver el problema en cuestión de minutos. Un búnker que frenaba el ataque, un disparo, una casa defendida por ametralladoras, un disparo a un cañón antitanque escondido, otra. Y entonces empezó a surgir una verdad que el alto mando alemán no podía ignorar en este vehículo, que parecía una solución especializada. En realidad,
era mucho más útil de lo esperado. Era robusto, era compacto y lo más importante, era rentable. Mientras los tanques con torreta requerían más materiales, más mano de obra y más tiempo, el Stag ofrecía una alternativa mucho más económica. Y todavía faltaba lo peor por llegar, porque en 1941 Alemania invadió la Unión Soviética y allí se encontró con una sorpresa brutal. La Operación Barbarroja empezó con el clásico optimismo alemán: golpear rápido, romper líneas, encerrar ejércitos enteros al avanzar sin parar, y al principio pareció funcionar. Pero el frente oriental no era Francia, no era Polonia, no era una campaña corta. Era un monstruo inmenso, despiadado y hambriento de hombres y máquinas. Allí aparecieron enemigos que obligaron a Alemania a replantearlo todo. Uno de ellos fue el T-34, ese soviético. Cuando los alemanes se toparon con este tanque, muchos quedaron en shock. Su blindaje inclinado, su movilidad y su cañón lo convertían en un rival mucho más serio de lo esperado. De repente, muchos cañones alemanes empezaron a quedarse cortos, y no solo en tanques convencionales. También el Stag III, con su cañón corto original, tenía problemas serios si se enfrentaba a blindados más duros. Su misión seguía siendo apoyo de infantería. Pero la guerra no siempre te deja elegir tu misión. Muchas veces, el Stag terminaba viéndose cara a cara con tanques enemigos, y ahí quedó claro que necesitaba evolucionar. Morea, del cañón de asalto al cazador de tanques, la solución llegó en forma de un arma más larga y mucho más peligrosa. Los alemanes comenzaron a montar en versiones posteriores del Stag III el cañón largo de 75 milímetros, primero en variantes intermedias y luego en modelos mucho más capaces. Esto lo cambió todo. Con ese nuevo cañón, el Stag dejó de ser solo un vehículo de apoyo, se transformó en un depredador. Ahora sí podía perforar blindajes enemigos con mucha más efectividad. Ahora sí podía tender emboscadas a media distancia. Ahora sí podía matar tanques con una eficiencia que sorprendió incluso a los propios alemanes. Y encima seguía siendo más barato que un tanque con torreta. Eso era oro puro para una Alemania que empezaba a entrar en una guerra de desgaste que no podía permitirse. El Stag III, especialmente en versiones como la AOSF-AMF y luego la OCF-MF, se convirtió en una herramienta extremadamente peligrosa. No tenía torreta. Sí, ahí eso seguía siendo una limitación. Si el enemigo aparecía en un ángulo inesperado, había que girar todo el vehículo. En combate cercano, eso podía ser fatal. Pero en defensa, en posiciones preparadas, en emboscadas, en terreno favorable, el Stag era una bestia. Se agazapaba bajo anés, esperaban, apuntaban y disparaba primero. Muchas veces, eso bastaba. La ventaja del perfil bajo, hay algo que la gente suele olvidar cuando piensa en blindados: en ser pequeño y discreto puede ser más útil que parecer aterrador. El Stag III era más bajo que muchos tanques de su época. Eso significaba que podía ocultarse mejor detrás de terreno irregular, ruinas, setos o posiciones defensivas. En el frente oriental, donde las líneas a menudo eran difusas y las emboscadas abundaban, esto lo convertía en una amenaza constante. Un T-34 podía estar avanzando, y de pronto, desde una línea de árboles o una elevación apenas visible, llegaba el disparo on second directo on letal. El Stag no necesitaba anunciarse, no necesitaba rugir como un monstruo blindado. Su estilo era otro: en ver primero, disparar primero y desaparecer si era posible. Y en guerra, ese estilo mata. La eficiencia alemana. Bajo presión, a medida que la guerra avanzaba, Alemania empezó a sufrir cada vez más. Las pérdidas aumentaban, la industria era presionada al máximo, el combustible no sobraba, los recursos tampoco, y ahí es donde el Stag III empezó a brillar todavía más. Construir un Panzer IV o cualquier otro tanque con torreta implicaba más costo y más tiempo. Construir monstruos como el Tiger era todavía peor, caros, complejos, difíciles de mantener, pero el Stag III podía producirse en números altos y con una economía relativa mucho más favorable. Era, en términos crudos, una máquina de guerra muy rentable, y cuando estás perdiendo la iniciativa estratégica, eso importa más que nunca. Alemania empezó a usarlo cada vez más, no solo como apoyo, sino como columna vertebral de muchas unidades antitanque, improvisadas o reforzadas. En otras palabras, a lo que había nacido como una herramienta especializada, se estaba convirtiendo en una necesidad masiva. No porque fuera perfecto, sino porque hacía muchísimo, por mucho menos. When most people think of German armor, they picture the famous names: Tiger, Panther, Panzer IV. But in the brutal reality of war, the vehicle that did the most work, had the biggest presence, and offered the best return on investment wasn't always the most famous. Many times, it was the Stu G3.
And we're not talking about some rare, obscure machine. We're talking about one of Germany's most produced armored fighting vehicles of the entire war. Thousands of units rolled off the assembly lines. Thousands entered combat, and a huge number of them proved to be lethally effective. The Stu G3 became especially deadly in the hands of experienced crews who perfectly understood its strengths and its limits, because this vehicle didn't forgive tactical mistakes. It had no turret to improvise with. It wasn't designed to charge blindly into the fight. It wasn't a chaotic brawler. It was a sniper on tracks. If you used it correctly, it could shred armored columns. If you used it poorly, it could quickly become your coffin. So how did the Stu G3 fight? It loved a prepared defense. It thrived on clear fields of fire, hidden positions, gentle slopes, urban ruins, forests, and choke points. Its ideal tactic was simple and deadly. Wait for the enemy to enter its kill zone. Open fire with precision, and then change position before being destroyed. This wasn't a cavalry tank. It was a razor blade in the dark. Its long 75mm cannon, especially in later versions, could penetrate a wide variety of enemy armor at very respectable combat distances, and its low profile made it incredibly difficult for the enemy to spot in time. That gave it a key advantage. Often the Stu G fired first, and in armored warfare, the one who fires first with accuracy usually gets the last word. Many German crews learned to exploit this doctrine to the fullest. It wasn't about looking brave. It was about surviving and destroying. In other words, exactly what the Stu G did best. Some of the most successful German armor aces didn't fight in Tigers, they fought in Stu Gs. That says a lot. There were commanders and gunners who racked up enormous kill counts using this supposedly less glamorous vehicle. The reason the Stu G rewarded discipline, camouflage, marksmanship, and patience. In expert hands, it was a surgical killing tool, and when it received upgrades like additional armor, side skirts, or machine guns for close-in defense, it became even more dangerous. The AUSFG version, the most produced and well-known, ended up being the most mature form of the design. More refined, more suited for total war, and more adapted to a Germany fighting defensively on multiple fronts. It was the Stu G in its ultimate form, a strong front, a serious cannon, a low silhouette, and viable production. An almost perfect combination for what Germany needed at that moment. Here's one of the most brutal points of this whole story. The Stu G3 wasn't just cheaper than many tanks. In practice, it was often a better investment, because it's not enough to have a powerful vehicle. You have to be able to produce it, maintain it, repair it, and get it to the front in useful numbers. And that's where many of Germany's more famous projects began to show their flaws. The steel giants were impressive, yes, but they also consumed resources, fuel, parts, and time as if Germany had an infinite industrial capacity. It didn't. The Stu G3, on the other hand, represented a much more pragmatic philosophy, less spectacle, more results. It wasn't the king of the military parade, it was the workhorse of destruction. And in a long war, the workhorses are often more decisive than the stars. Thanks for watching, and be sure to follow for more. Ahora bien, sería un error convertir al Stag III en una máquina invencible. No lo eran de hecho, sus limitaciones eran claras y podían ser mortales. La principal, por supuesto, era la ausencia de torreta. Eso significaba que su capacidad de reacción en combate dinámico era menor que la de un tanque convencional. Si el enemigo aparecía desde un flanco o desde una dirección inesperada, había que mover todo el vehículo. Y eso tomaba tiempo. Un tiempo que en combate podía significar la diferencia entre matar o arder. Además, la visibilidad no siempre era ideal. Como muchos vehículos blindados de la época, dependía de observación cuidadosa, coordinación y experiencia de la tripulación. Si el comandante no veía primero al enemigo, el Stag podía quedar vendido. También había otra realidad. Aunque el blindaje frontal era decente y mejoró con el tiempo, los laterales seguían siendo vulnerables. En combate cercano, en ciudades caóticas o bajo ataques coordinados, eso podía convertirse en un problema serio. La infantería enemiga con armas antitanque, minas o explosivos improvisados era una amenaza muy real, y cuando la guerra avanzó, esas amenazas crecieron. No era un arma para cualquier situación. El Stag brillaba en emboscadas, defensa y fuego directo controlado. Pero si le pedías actuar como un tanque de maniobra total, empezaban los problemas. En ofensivas rápidas, terrenos complicados o enfrentamientos muy fluidos, la falta de torretas se hacía notar. Los comandantes tenían que usarlo con cabeza. El Stag castigaba la mala táctica. Si se lanzaba sin reconocimiento, sufría en sí, quedaba aislado. Sufría en sí, se veía rodeado. Sufría todavía más. En otras palabras, era un arma excelente cuando se usaba como debía. Pero la guerra rara vez respeta los manuales. Y hacia 1944 y 1945, Alemania ya no combatía en condiciones ideales. Combatía improvisando, retrocediendo, tapando agujeros, respondiendo a crisis constante. Aún así, el Stag seguía apareciendo una y otra vez,
como un parche letal allí donde todo se estaba derrumbando. Eso también dice mucho de su valor, a medida que las pérdidas de tanques aumentaban y la producción sufría. El Stag III fue utilizado cada vez más como sustituto de vehículos que Alemania ya no podía reponer con facilidad. Eso era una señal de éxito, pero también una señal de desesperación. Porque una cosa es usar el Stag por elección táctica, otra muy distinta es usarlo porque no te alcanza para otra cosa. Alemania empezó a depender de estas máquinas para sostener sectores enteros del frente, y durante un tiempo funcionó, pero no podía cambiar la realidad general de la guerra. Ni el mejor cañón de asalto del mundo podía compensar bombardeos estratégicos, superioridad industrial aliada, escasez de combustible y frentes colapsando por todos lados. El Stag III podía matar mucho, podía resistir bastante, podía ofrecer un rendimiento excepcional, pero no podía salvar a un Reich que ya se estaba quedando sin aire. Y aún así, cuando todo terminó, el Stag III dejó una marca inmensa, porque su historia no es solo la historia de un blindado alemán, es la historia de una idea militar brutalmente eficiente en sí. Una máquina es más simple, más barata y suficientemente letal, puede volverse más importante que armas más famosas y más impresionantes. El Stag III demostró exactamente eso. Demostró que no siempre hace falta construir un gigante para dominar un campo de batalla. A veces basta con construir algo bajo, duro, bien armado y producirlo en masa. A lo largo de la guerra, este vehículo pasó de ser un apoyo de infantería a un cazador de tanques temido. Se adaptó, evolucionó, sobrevivió a cambios doctrinales, crisis industriales y necesidades cada vez más desesperadas. Y en ese proceso, se ganó su lugar entre los vehículos blindados más importantes de la Segunda Guerra Mundial. No por glamour, no por propaganda, no por apariencia, sino por eficacia. El arma que entendió la guerra real. Hay armas que parecen hechas para los museos, y hay armas que parecen hechas para ganar tiempo en medio del infierno. El Stag III pertenecía a la segunda categoría. Era una herramienta de guerra real, de barro en D, humo en de emboscadas, de producción en serie en D, decisiones frías. No inspiraba la misma fascinación popular que los tanques gigantes, pero eso casi lo hace más interesante, porque nos obliga a mirar la guerra no como una colección de leyendas románticas, sino como un choque despiadado entre economía, diseño, doctrina y supervivencia. Y bajo esa luz, el Stag III se vuelve todavía más impresionante. No fue solo un vehículo útil, fue un recordatorio de que la guerra premia la eficiencia tanto como la fuerza. A veces, incluso más en cierre final, mientras otros blindados alemanes se hicieron famosos por su tamaño, su mito o su apariencia intimidante. El Stag III construyó su reputación de la forma más fría posible, destruyendo objetivos, sobreviviendo más de lo esperado y costando menos que casi todos sus rivales internos. Fue más humilde que un Tiger, más discreto que un Panther, pero en muchos sentidos, más inteligente que ambos, porque cuando el acero, el combustible y el tiempo empiezan a agotarse, la máquina verdaderamente temible no siempre es la más grande, es la que sigue peleando, la que sigue matando, la que puede seguir construyendo. Y por eso, el Stag III no fue solo un blindado alemán más. Fue una de las armas más pragmáticas, letales y subestimadas de toda la Segunda Guerra Mundial. Más temible que su apariencia, más rentable que muchos tanques, y mucho más importante de lo que la mayoría imagina.